hacer un ejercicio sencillo en función de que más allá del ejercicio queremos platicar con todos ustedes acerca de las dudas que nos han planteado en el taller y principalmente en espacio creativo. Una de las ideas que siempre surgen principalmente en este de espacio creativo, donde nos ponemos a platicar y a conjugar términos artísticos más allá de lo que hacemos. Vamos a hacer hoy un esquema geométrico para ver cómo se van construyendo las bases de un dibujo con algunos elementos geométricos propiamente dichos, como el sistema propio lo menciona, a través de figuras geométricas. En este caso vamos a utilizar solamente círculos, solamente figuras circulares para comenzar nuestro trabajo. El esquema geométrico nos sirve para darle espacialidad a nuestro objeto, a nuestro trabajo, a nuestro dibujo, para darle situación en el espacio de trabajo, que es mi hoja o mi cuaderno. Y tiene varias ventajas. Me da primero la forma completa de lo que voy a trabajar sin perder de vista el general de la obra antes de ir hacia los detalles. Y la segunda me permite acomodar la obra. En este caso voy a hacer la cabeza de un búfalo de agua o búfalo cafre o búfalo del cabo. Tiene varios nombres, de un búfalo africano. Y lo voy a hacer mediante un esquema geométrico a partir de círculos con algunas medidas. Para eso tenemos la regla A, para tener algunas medidas específicas de los círculos que estamos mencionando. Ahora, más allá de esto, como les explicaba, queremos disipar algunas de las dudas que nos han planteado los alumnos en el espacio creativo. Una de ellas es precisamente cómo aumentar dicha creatividad, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para obtener más? ¿Qué puedo hacer yo para obtener más ideas o bien para desarrollar las que ya tengo de una manera más amplia, más consistente? Y pues yo les voy a platicar un poquito de qué es lo que yo hago para este tipo de circunstancias de conseguir un poquito más de inspiración para mi creatividad, específicamente hablando de mí. Espero que les sirva mi opinión. Si la quieren poner en práctica, la llevan. Si no, pues tómenlo únicamente como una plática de taller y comenzamos. Para hacer este búfalo de agua, esta cabeza de búfalo, lo primero que voy a hacer, como les mencionaba, bueno, voy a usar mi compás para hacer algunos círculos que me van a servir como base, pero primero voy a centrar mi trabajo en lo que va a ser mi cuaderno. En este caso, para centrarlo, pues es muy fácil, ¿verdad? Puedo o bien tomar una regla o tomar un lápiz simplemente y hacer un cálculo visual. Puedo hacer un cálculo visual del espacio completo y decir, bueno, aproximadamente aquí es la mitad. Pongo un pequeño punto, como pueden ver. Si quiero más precisión porque lo voy a enmarcar o por cualquier cosa, bueno, como les digo, puedo medirlo. Aquí tengo una regla que dice que tiene 29 centímetros. Entonces, obviamente, esto es muy fácil, ¿verdad? Lo divido entre 2 y van a ser 14.5 centímetros para cada lado. Aquí puedo ver que tuve una ligera falla de aproximadamente 4 centímetros. Esto no es catastrófico, es una falla muy razonada de menos de 1 centímetro. Es una falla muy normal que tengamos. Puedo dejarlo aquí o corregirlo como yo quiera. Yo lo voy a dejar aquí, solamente voy a prolongar un poquito hacia arriba, porque también no quiero mucho depender de los instrumentos, ¿no? Porque el día que no tengo un instrumento, luego no puedo trabajar porque no puedo hacer nada. Ahora, si quiero hacer una composición así muy exacta, muy precisa, porque así lo quiero, o porque tiene que ocupar un tamaño determinado, bueno, puedo empezar a medirlo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, puedo decir, voy a poner un círculo de 12 centímetros con unos círculos de 9 para que me quede más o menos hasta acá. Y aproximadamente puedo ver
en base a mi esquema geométrico cómo va a quedar en función de mi papel. Ahorita vemos cómo va a ser esto, ¿eh? En este caso, para comenzar, voy a hacer un cálculo inicial de 12 centímetros para la base de la cabeza, lo que es la cabeza del búfalo. Si voy a tener 12 centímetros, bueno, pues coloco mi compás en 6 centímetros, que repito, puede ser muy precisa o una aproximación, como ustedes quieran. Aquí tengo 12 centímetros, voy a utilizar el centro y voy a colocar aquí un círculo de 12. Mi esquema geométrico me conviene hacerlo muy apenas visible para no tener problemas en caso de que lo tenga que borrar o en caso de incluirlo dentro del propio dibujo. Aquí tengo ya un círculo y aquí donde queda el puntito le voy a poner una pequeña marca para determinar dónde es el centro de mi círculo, para puntos de referencia nada más. Ahora en la parte de los costados voy a dibujarle los cuernos. Los cuernos, aunque nunca los tienen iguales, pues voy a hacer una referencia también. Voy a tomar mi compás y los voy a poner. Aquí puedo ver más o menos de qué tamaño cabe un cuerno sin problema, teniendo en cuenta que entra ligeramente a la cabeza. Yo digo que 9 centímetros está perfecto. Para un cuerno de este lado, obviamente el del otro lado también. Entonces aquí lo que voy a hacer es 9 entre 2, otra vez a 4.5 centímetros. Acomodo mi compás ahí aproximadamente, quedamos, es una aproximación, no tiene que ser, no es ingeniería esto, ¿eh? Y voy a poner ese círculo de 9 centímetros aquí ligeramente entrando para que no tope, ¿eh? en lo que va a ser la construcción. Ahora, como es su cuerno, únicamente voy a tomar el interior del círculo más el exterior hasta donde quiero que llegue su cuerno, por aquí, más o menos, ¿eh? Ahora voy a poner aquí otra vez el centro, muy ligero porque el centro va a quedar afuera del cuerno, eso es evidente. Y luego voy a poner del otro lado algo que se le parezca, es decir, entrando más o menos, lo voy a hacer a la misma altura que este aproximadamente, o bien puedo colocar mi lápiz o mi regla de esta forma para asegurarme de que el punto quede aproximadamente a la misma altura y hacemos lo mismo, ¿eh? Tomo mi compás de aquí arriba y le doy la vuelta para que me dé un trazo extremadamente ligero hasta donde voy a dibujar el cuerno. Puedo dibujar el círculo completo, no tiene caso porque este pedazo lo voy a borrar. Aquí voy a hacer los cuernos, puedo ver aquí ya la forma del bovino y aquí pues ya sé que esto es aire, entonces no tiene caso, ¿eh? Ahora, este lo marqué para acá tener un referente, aquí no necesito marcarlo y lo que voy a hacer es borrar este, porque ya sé que no tiene caso puesto que va a estar afuera de mi dibujo. Ahí tengo ya una forma de lo que va a ser un bovino. Voy a ponerle el hocico lo voy a poner en este espacio. Aquí aproximadamente, lo puedo dejar de este alto o lo puedo dejar un poquito menos, lo voy a dejar de 5 centímetros. Este tenemos 6, voy a quitarle este pedazo más o menos, ¿eh? Entonces lo que tengo que hacer es otra vez, para dibujar un círculo de 5 centímetros, cierro mi compás a 2 centímetros y medio aproximadamente. Y lo que voy a hacer es aterrizar mi punta acá. La punta que se dibuja la voy a aterrizar acá. Y luego la otra aquí. Para eso me sirve el centro. Voy a poner este aquí y otra vez, muy ligerito. Apenas con el peso del compás para no cargarle la mano al lápiz. El compás tiene, como casi todas las herramientas de este planeta, tiene un mango. El mango del compás es esta parte. Esta parte es el mango del compás. Esto quiere decir que mi compás debe manejarse de aquí a la hora de darle vuelta. Nada más, no necesitamos tomarlo de acá ni nada porque nos varía la medida. Eso es algo importante. Una vez que ya tenemos la estructura, vamos a empezar con lo que es el dibujo en sí, ya como tal. Para este voy a utilizar un lápiz 6B
y va a ser el único lápiz que utilice. No voy a utilizar diferentes grados, sino que voy a construirlo todo con este único grado de lápiz. Para comenzar la construcción de nuestro trabajo debemos primero colocar algunos puntos de referencia, como por ejemplo en este círculo más pequeño vamos a colocar lo que es el hocico del búfalo. Podemos empezar por una simple línea para trazar el lugar en donde voy a poner la boca. Y dos pequeños así como gotitas para determinar las fosas nasales. Aquí obviamente como ya estamos aclarando, únicamente voy a colocar el tamaño y la posición de lo que estoy por dibujar. Es decir, este todavía no es el dibujo como tal, es únicamente lo que conocemos como boceto. En la parte superior lo cerramos y agregamos algunas otras cosas que vamos a necesitar, como un poquito más de volumen, para ir trabajando las proporciones de lo que voy a dibujar, ¿verdad? Primero hago un esquema que son los círculos, un esquema geométrico, luego hago un boceto como lo están viendo ustedes, es decir, un cálculo inicial de en dónde voy a ir colocando cada uno de los elementos en función de los puntos de referencia que tengo en los círculos. Por ejemplo, aquí voy a colocar, tengo la referencia del centro un poquito más arriba, voy a colocar a la misma altura la referencia de en dónde voy a colocarle los ojos. Para los ojos, pues vamos a darle la forma tradicional de un ojo. Y inmediatamente, antes de continuar cualquier cosa, hacemos el boceto para el otro ojo, tratando de que nos quede muy aproximado al primero, tanto en forma como en tamaño. Repito, ahorita es solamente el boceto, es decir, tengo líneas dobles. Algunas de esas líneas, como ya sabemos, pues son equivocadas y las voy a ir corrigiendo poco a poco. Voy a tratar de no utilizar una goma para este dibujo, hay que tenerlo en cuenta. Luego voy a determinarle hasta dónde va a llegar su cabeza ya como tal, ¿verdad? Aquí en la parte de los ojos voy a tener aquí encima la prominencia del cráneo. Voy a tomar como referencia el círculo. Y en la parte de arriba lo voy a recortar un poquito. Voy a tomar otra vez, ¿verdad? La prominencia craneal, va a llegar hasta el círculo aproximadamente y voy a tener el corte del cráneo por aquí. Ahí puedo ya ir viendo cómo mi trabajo va tomando forma, cómo el animal va tomando ciertas características para darle el parecido adecuado a lo que estoy intentando hacer, ¿verdad? En la parte de acá vamos a cortar primero la cara, que va a ser bajar por aquí, llegando al círculo del esquema, cerramos hacia el hocico. En el otro lado algo que se le parezca. Para conservar el equilibrio debo ir haciendo ambas partes al mismo tiempo para que no me quede una más delgada que la otra. Aquí voy a ir trabajando los espacios. Trabajar los espacios a partir de los puntos de referencia que tengo. ¿Cuáles son estos puntos de referencia? Puedo ver aquí qué tan grueso me queda este espacio del círculo a la mejilla. Igual acá lo tengo que trasladar un poquito más. Aquí lo veo claramente. Este espacio ya está aproximadamente a me faltaba este pedacito. Ese tipo de correcciones son las que tengo que ir viendo mientras voy trabajando el boceto.
de mi dibujo. En la parte de aquí, por debajo, pero enfrente de los cuernos, deben ir las orejas. Las orejas las vamos a situar como hasta acá. Es decir, tomo referencia mi círculo, 1 centímetro más o menos. Por aquí debe quedar su oreja. Puedo hacer lo mismo acá. 1 centímetro aproximadamente, tomo como referencia el borde del círculo, 1 centímetro aproximadamente y bajamos. Aquí voy a ponerle las orejas. Ahora, para dibujar la oreja voy a hacer como si dibujara una hoja nada más, ¿verdad? Una hoja de una planta. Entonces voy a tomar aquí junto al círculo, voy a entrar en la parte de abajo, necesito más volumen y hago un cálculo inicial de la hoja. Luego voy a ir recorriéndome para darle el volumen adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que la primera me da la impresión de que está pequeña, entonces la hago ligeramente más grande. Aquí voy a entrar para dibujarle el sostén de la oreja, y la parte interna de la oreja la voy a dibujar por aquí. Ahí tenemos ya la forma básica de la oreja. Ahora, teniendo en cuenta vamos a dibujar el del otro lado. Puedo tomar las alturas, por ejemplo, aquí puedo ver que debe subir hacia acá, bajar. Las orejas, obviamente, no hay necesidad de que me queden idénticas, puesto que son animales que constantemente las están moviendo. Entonces, al momento de tomar la imagen, cerramos, ¿eh? Al momento de tomar la imagen puede ser que la haya movido, que se espante una mosca o cualquier cosa y ya no me queda igual que la otra. Entonces, incluso en las fotografías es muy difícil encontrarlos así completamente simétricos, porque pues no están posando para un retrato ni nada parecido, ¿no? Entonces aquí ya voy a dejar la oreja. Ahí está. Listo. Hay que tener en cuenta lo siguiente: para no borronear tanto mi trabajo, o de preferencia no usar la goma, todo lo que voy a dibujar voy a tratar de dibujarlo por afuera de la última línea, para que todas esas líneas equivocadas vayan quedando dentro del trabajo y las podamos sombrear o difuminar para de alguna manera eliminarlas. Para los cuernos tengo como base el círculo del esquema. En este círculo, en este caso, voy a tomar ligeramente un poquito más hacia arriba, porque no son completamente redondos y no queremos que se vean que lo hicimos con el compás. Entonces abro ligeramente en la punta y bajamos, teniendo en cuenta que todo el esquema me quede adentro del trabajo. Es importante, ¿verdad? Entonces voy a remarcar la línea del compás por aquí y luego voy a remarcar la línea del cuerno ligeramente por acá afuera. Luego en la parte de aquí la voy a subir un poquito más. Aquí ya no importa que no coincida con el compás, ¿eh? Y luego voy a llegar aquí a donde aquí al borde del cráneo, por aquí. En la parte interna voy a tomar la línea más hacia arriba. Voy a ir terminando el cuerno. Y aquí arriba vamos a ponerle la división de los dos cuernos, tomando en cuenta el centro de la cabeza de nuestro animal. Más o menos aquí. El cuerno toma la curvatura y llega aquí, justo aquí no voy a tener hueco. Ahora en la otra parte vamos a hacer lo mismo. Tomamos como referencia, bajamos y llegamos al borde del círculo. La parte de abajo del círculo me queda como esta, como la referencia de la parte inferior del cuerno. Luego en la parte de arriba, aquí vamos a darle vuelta.
y hacemos otra vez dibujamos la punta y subimos. Ahí tenemos ya el boceto previo de en donde vamos a colocarle los cuernos. Como quedamos, es un boceto previo, todavía no vamos a hacer los cuernos en sí. Luego, una vez que ya tengo esto, vamos a trabajar las partes inferiores. Bueno, aquí el pedacito que me queda de cuaderno, nada más, ¿verdad? Es un pedazo pequeño. Entonces, bueno, aquí me falta el puente de la nariz. Lo voy a construir por aquí para que se vea el hocico en tercera dimensión. Necesitamos el puente nasal, que sería el equivalente a nuestra nariz, ¿eh? En la parte de arriba se adelgaza y da la vuelta junto a las prominencias craneales que sobrepasan los ojos. En el caso de los humanos, esto se llama el foramen supraorbital. En el caso de este animal, no sé si se llame igual. Entonces lo vamos a dejar así por lo pronto y vamos a irlo marcando para definirlo. En la parte de abajo vamos a terminar con lo que es el cuello, que no son más que dos líneas curvadas ligeramente. Completamos un poquito este lado y en el otro lado le vamos a dibujar el lomo. Entonces voy a poner un poquito de línea hacia acá para su panza y otra hacia acá para el cuarto trasero, ¿no? Ahí está ya, ahí podemos comenzar ya el trabajo de dibujo, ya una vez que tenemos nuestro esquema y nuestro boceto. Una vez que ya tengo todo esto, ya puedo empezar a trabajar lo que es el dibujo en sí. Normalmente cuando dibujamos conviene comenzar por las áreas más oscuras y luego ir bajando la intensidad del lápiz. ¿Para qué? Principalmente, como voy a usar solo un grado de lápiz en todo este dibujo, me conviene comenzar primero por las oscuras. Si empiezo por las partes más claras, corro el riesgo de que cuando llegue a las partes oscuras mi lápiz ya no pueda oscurecer más por su naturaleza, llega a su máximo grado y ya no puedo destacar los oscuros si lo quisiera. Entonces debo empezar por las partes más oscuras para ir bajando y asegurarme de que donde necesito oscuro quede con el máximo grado de mi lápiz. Entonces voy a comenzar por los dos ojos. Para los ojos únicamente voy a cerrar primero la forma natural del ojo. Aquí voy a tratar de hacerlos un poquito más pequeños. Como quedamos lo de afuera no lo voy a borrar. Únicamente lo voy a incluir dentro del trabajo y como estos animales tienen muchas arrugas alrededor de los ojos, pues no va a significar ningún problema. Primero debo de concentrar, el ojo debe de tener varias partes. Una es el brillo natural, que lo voy a cortar por aquí, lo voy a dejar de una vez listo. Déjenme acerco para trabajar esto, para que veamos más de cerca cómo es esto, ¿eh? Una de las partes es el brillo natural, otra de las partes es la pupila, que debe estar aquí. En el caso de los bovinos, la pupila no es redonda como en los humanos, es alargada, parece como un frijol. A esta pupila es a la que le debo de dar el negro total de mi lápiz. Una vez que ya tengo el negro total, empiezo a disminuir la presión y empiezo a dibujar alrededor del iris. Los ojos de casi todos los mamíferos son iguales: un iris, una pupila y el brillo natural de la luz. Ahora, este animal normalmente va a tener algunas circunstancias como el lagrimal curvado hacia arriba,
que es lo que le da su característica mirada enojada. Marcamos completamente la parte de abajo para que nos dé el encuadre del ojo, ¿eh? Es decir, ¿qué es el encuadre del ojo? Que sepamos dónde termina el ojo y dónde comienza la cara del animal. Una vez que ya tengo este encuadre del ojo, voy a ir a hacer el otro. Antes de continuar con otra cosa, voy a dibujar el otro ojo para darle el máximo parecido posible a este primero. ¿Qué es lo que debo observar? Bueno, este está ligeramente hacia arriba, este no. Debo de comenzar por alinearlo. Vamos, voy a dejar el brillo. De una vez hay que marcarlo para no pasarnos, ¿eh? En la parte de abajo marcamos la pupila. Luego marcamos el iris, como hicimos con el otro. Los pasos son los mismos. Una vez que ya tengo esto, con la parte de abajo enmarcamos, encuadramos el ojo. Ponemos algunas sombras secundarias. Y la parte de afuera no es muy importante porque todavía la vamos a contornear con las arrugas y todo eso, ¿eh? Quedamos aquí, voy a dibujar el lagrimal ligeramente hacia arriba. Tengo esa forma como de renacuajo, ¿no? Y una vez que ya tengo esto, que ya tengo la determinación de los ojos, empezamos con las arrugas, que nos voy a poner algunas arrugas por aquí encima. Subimos y luego bajamos. Bien, mientras en la parte de abajo van a ser igual, solo que al contrario, ¿eh? Mientras continuamos con esto, como quedamos al principio del video, les quiero comentar algunos aspectos de cómo aumentar su creatividad en función de que, bueno, ahorita estamos haciendo una obra que no es creativa, es el retrato de un animal, pero obviamente para tener en cuenta en otras obras. Yo repito, estas observaciones son personales, no es que sea un método específico, sino que es una observación que a mí me ha funcionado. Sí, si a ustedes les funciona, qué bien, puede ser que no les funcione y a cada quien determina. Una de las cuestiones que yo utilizo, voy a continuar dibujando mientras platicamos. Bien, una de las cuestiones que yo utilizo mucho para acrecentar mi creatividad, para darme más ideas o para desarrollar las ideas que ya tengo, es escuchar algunos documentales, entrevistas, podcasts de otros artistas. Puede ser cualquiera, o pueden ser todos: entrevistas, documentales, podcasts, videos narrativos de ellos mismos, donde los artistas dicen cómo es que ellos hacen su proceso, etcétera. Eso a mí me funciona muy bien porque comprendes el proceso creativo de otras personas, no únicamente el tuyo, ¿eh? Posiblemente el tuyo está correcto, posiblemente está equivocado. No lo puedes saber hasta que no lo compares con algunos procesos creativos de otras personas, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo cuando me refiero a esto de podcast o de documentales o entrevistas con otros artistas, me refiero principalmente a esos podcasts, no donde te narran su vida y sus aventuras, sino donde te narran su proceso creativo y cómo es que ellos llegan a obtener una obra a través de su trabajo, conocer cómo piensan, qué dudas tienen sobre el trabajo, cómo resuelven ellos los problemas que la técnica les presenta. Siempre hay problemas con la técnica, ¿no? Cada uno los resolvemos de manera diferente. Entonces, ¿cómo es que alguien resuelve esos problemas y cómo es que alguien llega a tener una idea también, ¿verdad? Porque el proceso de la idea es muy diferente al proceso de la obra en sí. Entonces muchas de las veces los artistas hablamos de cómo llegamos a un proceso, de cómo llegamos a una idea en específico,
no tanto al trabajo en sí, como ahorita que estábamos comenzando, que les explico cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Pero en muchas ocasiones trabajamos también en base a cómo tener una idea. Esa es esta parte del video, todo lo que están viendo ustedes, perdón por la tos, todo lo que están viendo ustedes aquí a través de diferentes grises de mi lápiz se obtienen únicamente variando la presión del lápiz sobre el papel. A estos los remarcamos, los otros que son sombras secundarias pues ya no las remarcamos, aprovechamos las líneas que ya tenemos dibujadas y vamos ambientando y dándole carácter a nuestro trabajo conforme avanzamos. Esa es la idea. Bien, en la otra idea, uno de los aspectos que yo más trabajo cuando estoy tratando de encontrar una idea para un cuadro es ir a algunos de mis lugares favoritos, sobre todo aquellos lugares que te han marcado, sobre todo pueden ser lugares de la infancia, o sea, tu barrio, alguna plaza que te guste, un paisaje que te recuerde cosas, etcétera, ¿no? A mí en lo particular, por ejemplo, me gusta mucho el Parque Sierra de Álica porque ahí pasé gran parte de mi infancia. Yo iba a la escuela Jesús González Ortega y de regreso me quedaba ahí en ese parque, me quedaba ahí en el Parque Sierra de Álica un rato observando lo que había ahí, observando eh, la fuente, que en ese entonces todavía funcionaba la fuente de las ranas, porque la otra fuente aún no existía, la fuente danzarina aún no existía. Pero bueno, esa es una anécdota diferente, ¿eh? Nos referimos en este caso a un lugar donde te sientas a gusto, a un lugar donde te sientas bienvenido, donde sientas recuerdos gratos, o bueno, pueden ser ingratos si lo que quieres es una obra dramática, etcétera. Lugares donde te haya pasado algo, lugares donde se activen tus emociones, tus recuerdos, la simbología, etcétera. Esa es otra de las cuestiones que me han funcionado. Observar con mucha atención, es decir, observar como dibujante. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Porque luego a veces no entendemos así de primera instancia. Vamos a dar un ejemplo. Voy a tomar un objeto X. Voy a tomar este. Es de los que tengo aquí en mi escritorio de trabajo. Déjenme luego la vuelta para que no se vea la... ¿Qué es observar como dibujante? Bueno, esto es sencillo, ¿verdad? Yo tomo este objeto y digo, tiene una línea recta. Esto lo puedo obtener con mi compás y luego voy cerrando. Debo de tener en cuenta la sombra que produce el borde más grande, más grueso que este. Este borde que está más grueso que este marca una sombra muy distintiva. Esta sombra me debe dar también el ángulo, ¿verdad? En general ese tipo de circunstancias que normalmente no vemos, ¿no? O sea, hay quienes dicen, pues son unas tijeras y ya. Los dibujantes vemos todo eso y decimos, esto lo puedo hacer con un lápiz 2H, este que está más oscuro, voy a tener que utilizar un 6B, para simular este color voy a tener que hacer tales achurados, etc. Observar con mucha más atención de lo que normalmente observamos. Es eso, ¿eh? Esta es una sombra, esta es una luz. ¿Cómo hago ese gesto? ¿Qué necesito hacer para que, por ejemplo en este caso, para que el hocico se vea hacia acá y la nariz se vea hacia allá, etcétera? Todo ese tipo de circunstancias. A eso le llamamos observar.
observar con mayor atención, con mucha más atención de lo normal. Otra de las cosas que me resulta buena para cuando quiero trabajar una obra propia, un cuadro con discurso, un trabajo creativo, que no estoy copiando algo como en este caso, que no lo estoy copiando, pero estoy haciendo un animal que ya conozco, que ya sé cómo es. En el otro de los casos, yo aprovecho mucho el tiempo donde no hay producción. Aprovechar el tiempo cuando no hay producción. Es decir, no todo en la vida de un artista es el tiempo creativo y estar aquí encima de la mesa de trabajo, etcétera, ¿verdad? No. Necesitamos también descansar. ¿Cómo descansamos de esto, de lo que es nuestro trabajo? Más allá de el descanso habitual de irte a dormir y todo esto, ¿no? Sino cómo descansa tu mente del trabajo creativo. Es una parte muy importante del trabajo creativo, el descanso del mismo. ¿Qué necesitas para descansar? Pues depende de tus costumbres, ¿no? Algunos caminamos. Yo, por ejemplo, camino con mi perro. Bueno, con mi perra. Algunas personas van al cine, hacen deporte, se van al gimnasio, etcétera, ¿verdad? Entonces la creatividad normalmente respira a través de esas actividades que luego tenemos que no son propiamente el trabajo, ¿eh? Un amigo mío tiene como costumbre para descansar el cerebro, se pone a soldar, toma algunos fierros viejos y empieza a soldarlos y a ver qué le va a salir y etcétera, ¿no? Es parte de su proceso creativo y es parte también del descanso manual que hace para no fatigar su cerebro. Entonces puede ser caminar, ir al gimnasio, ver una película, sentarte en el sillón, simplemente ver el paisaje, etcétera, ¿no? Tiempo de no producción, tiempo de descanso mental, también es muy importante para esto. Otra de las cosas que a mí me funcionan muy bien es la música. La música en muchos de los casos no es únicamente un divertimento o un entretenimiento, sino que la música en muchos de los casos modifica las emociones, modifica tu estado de ánimo. Esto, cuando modificas tus emociones y tu estado de ánimo, pues modificas tu energía. El modificar tu energía también modifica tu percepción y tu expresión de las cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, puedes de cualquier manera, ¿no? Por ejemplo, ir a un concierto, ir a un ensayo, oír música grabada, oír música internet, eh, como la tengas, ¿no? Eh, una de las cuestiones con la música, estas son cuestiones que ya conocemos, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo la música que me gusta y la pongo para empezar a trabajar y todo el rollo y ya me va llegando una cierta inspiración, etcétera. Pero ¿qué pasa con la música que no conozco? Esa es una cuestión muy importante. ¿Qué pasa con la música que no conozco? O con la música que casi nunca oigo, o con la música que sí oigo, pero no porque me gusta, sino porque me la ponen. ¿Qué pasa con esa música? ¿Me funciona? ¿Me puede servir de algo? También hay que ver la posibilidad de ese tipo de circunstancias, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa que en mi taller está en el centro de la ciudad, en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas. Ahí tenemos el taller de dibujo y pintura. Cuando gusten, ahí los esperamos. Ahora, ahí en el centro de la ciudad es un ambiente muy contaminado, auditivamente hablando. En Zacatecas no hay contaminación por polución o por
smog ni nada, pero pues tenemos nuestra propia contaminación, por así llamarlo, ¿verdad? Tenemos mucha contaminación auditiva. A mucha gente le gusta en sus negocios poner música y ponerla a, a volúmenes altos, a volumen fuerte. Mucha gente piensa que la música es atrayente de clientes. Yo en lo personal pienso que te limita, pero ¿a qué me refiero? Bueno, de que si yo, por ejemplo, me gusta la música clásica, por decir algo, y voy pasando por una tienda donde venden ropa y veo ropa bonita y digo, ay, mira, está padre, me gusta, pero oigo la música que tienen y digo, no, no quiero entrar porque esa música me fastidia, etcétera, ¿no? Y te limita de clientela. Pero esa es mi idea. Entonces mucha gente tiene la idea de que la música atrae al público para que entre a tu tienda. Eso no es verdad, eso no funciona en ninguna parte, o sea, funciona para que te volteen a ver, eso sí. Volteas porque volteas, porque oyes el ruido, volteas a ver de dónde proviene el ruido, pero no te ayuda a que la gente entre a tu establecimiento ni nada. Pero bueno, yo a lo que me refiero es que muchas de las ocasiones cuando estamos pintando, que estamos trabajando en el taller, estamos escuchando una música que nadie pidió, una música que nadie puso, que a nadie de nosotros le gusta, de los que estamos ahí en ese momento en el taller, etcétera. Pero también tiene sus ventajas, ¿no? Porque es una música que no conoces y, como dijimos, modifica tu energía, tu percepción de muchas maneras que tú ni tenías idea. Entonces, posiblemente si lo que quieres es pintar un trabajo que muestre frustración, que muestre enojo, si tu estilo de pintura es oscuro, entonces a lo mejor ese tipo de circunstancias te sirve y te ayuda a trabajar más de manera más sencilla, de manera más fácil, porque pues la música te va a frustrar, vas a tener una energía negativa, etcétera, ¿no? Ahora, cuando estás en tu taller, cuando estás en pleno acto de creatividad, pues también tú pones la música que tú quieras, pones la música que te gusta y tus energías cambian en función a eso y tomas como consecuencia ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, no únicamente la música que te gusta, puedes experimentar con música que normalmente no escuchas y ver si te funciona, ¿ya? Esa es otra de las cuestiones que a mí me funcionan en esa cuestión de cómo ser un poquito más creativo. Ahora, hay otra que también me da, elementos para trabajar creativamente y es las conversaciones. Pero, pues obviamente las conversaciones con quien tú quieres, no, no por ahí las conversaciones comunes, sino las conversaciones planeadas. Cuando tú dices a uno de tus amigos, a uno de tus contactos, preferentemente también es artista el sujeto, ¿verdad? Y tú le dices, oye, ¿qué onda? Vamos a tomarnos un café, vamos a platicar un rato. Y normalmente con esa gente pues uno platica de lo mismo, ¿verdad? Del interés común. Es decir, yo por ejemplo tengo amigos que son mecánicos y pues con ellos platico de motores y de carrocerías y de cuál automóvil es mejor que cuál otro y cuál me gusta y etcétera, ¿no? Y cuando te juntas con gente artística, pues de lo que platicas es de eso, del arte y de cómo lo trabajas tú y él te platica de cómo lo trabaja él, etcétera, ¿no? Ese tipo de pláticas me refiero, a pláticas planeadas acerca de arte. Aquí en el taller de dibujo y pintura tenemos un taller que se llama Espacio Creativo. Tenemos un grupo de Facebook también en donde puedes
que también así se llama, Espacio Creativo, en donde puedes encontrar pláticas de personas a, a partir de estos conceptos de cómo es que tú has hecho tu trabajo, de tu trayectoria, cómo te concentras tú para dar ese proceso creativo para llegar al trabajo, etcétera. Hay varios por ahí, te los recomiendo que los veas, hablando de este aspecto de la plática programada, la plática artística programada. Hablar con gente que te pueda aportar nuevas ideas, ¿eh? Hablar con gente que comparte tu gusto para compartir puntos de vista acerca del trabajo que estás haciendo. En algunos casos mostrar el trabajo que estás haciendo también ayuda mucho, porque unos ojos nuevos te van a decir algo que ellos ven que posiblemente tú no notaste. Hay todo ese tipo de situaciones, ¿eh? Entonces también me funciona mucho ese tipo de circunstancias de hablar con personas en una conversación común, repito, una conversación común, es decir, un tema que a los dos nos interese. Bien, circunstancias que yo veo muy necesarias para la creatividad es tener un cuaderno de bocetos como este. Déjame te muestro mi cuaderno. Es el cuaderno en el que estamos trabajando ahorita, pero tengo por aquí más algunas otras cuestiones que no son como estas, son dibujos diferentes. Déjame te muestro algunos. Aquí por ejemplo vemos un estudio de una figura femenina sentada, que es eso, un simple estudio. Un estudio de una persona de pie también, para determinar el esquema de 8 partes. Algunos trabajos de manos, de cómo dibujamos las manos, qué método usamos para dibujar las manos. Aquí hay más. Esto fue estudios de manos, simplemente, ¿eh? Luego estudios de pie, por consiguiente, ¿verdad? Si estudias las manos, estudias los pies. Por aquí algunos bocetos de expresiones, no muy bien logrado porque es un ensayo de 1 hora. Algunos estudios para retratos, algunos estudios de proporción, un retrato ya propiamente hablando. Aquí tenemos otro ya propiamente hechos, ¿no? Un estudio X de creatividad, un ejercicio creativo, un esquema explicativo de cómo colocar las 8 partes, etcétera, ¿no? Eso es lo que es un cuaderno de bocetos. Ahora, ¿a qué se refiere un cuaderno de bocetos? Pues anotan las ideas. Ahora, ¿cómo anotamos los dibujantes una idea? Así, dibujada. No la podemos anotar de otra manera. A lo mejor tú tienes el don de la descripción y todo, no todo el mundo lo tiene. Quienes no tenemos el don de la descripción literaria, pues muchas de las ocasiones lo que hacemos es esto, a dibujarlo, antes de que se me olvide. Por ejemplo, el cuaderno de bocetos me sirve para determinar eso, un boceto rápido de una idea que tuve o de algo que soñé, incluso de lo que voy a trabajar posteriormente a través de mi cuaderno. En mi cuaderno hago una serie de esquematizaciones, una serie de bocetos para poder trabajar esa idea ya concebida, poder trabajarla posteriormente de manera más metodológica. A veces nada más hacemos el esquemita así rápido, y luego ya en otra ocasión vas perfeccionando la imagen a través de la técnica que utilizas para tu dibujo. El cuaderno de bocetos es para rápido, que no se te olvide lo que acabas de ver y que te gustaría incluir en uno de tus trabajos, o que no se te pase
la idea rápida que tuviste, usas tu cuaderno de bocetos. Entonces hay diferentes circunstancias, pero el cuaderno de bocetos es una herramienta muy, muy buena que te conviene utilizar de muchas maneras. Las ideas hay que anotarlas aunque sean pequeñas. Yo he visto cuadernos de bocetos de algunos compañeros muy interesantes que incluso traen por ahí un recorte pegado para que no se me pase esto, luego un boceto y una anotación al costado, etcétera. No hay que confiar en la memoria. Ahora, hay que traer una libreta siempre, a lo mejor una libreta pequeña que me quepa en el bolsillo, o si soy de las personas que acostumbramos traer la mochila para todos lados, pues traer en la mochila una libreta en donde podamos trabajar algo de manera rápida, ¿no? De manera pronta, antes de que se me vaya la idea. Hago un sketching, hago un boceto de lo que voy a incluir en mi próximo trabajo. Eso también funciona excelentemente bien, ya que luego a mí me ha pasado de que, ay, es que vi tal o cual cosa, pero ¿cómo era? Es que vi, no sé, un alien que me gusta mucho y quería ver si puedo incluir algo parecido, porque no se trata tampoco de copiar, ¿verdad? Pero no recuerdo bien cómo era esa referencia. Bueno, pues para eso existe el cuaderno de bocetos, ¿no? Para tomar la referencia inmediatamente en cuanto la ves. Y así ya no confías en tu memoria. Ahora que si tienes una muy buena memoria y puedes confiar en ella, qué excelente herramienta, ¿eh? Pero normalmente no pasa así. La gente que tiene muy buena memoria normalmente tiene muy buena memoria para los datos, para las fórmulas, para alguna otra cosa, ¿no? Es muy raro conocer a alguien que tenga una memoria fotográfica hablando de cuestiones gráficas, de cuestiones artísticas y todo eso, ¿no? Entonces, pero si tú la tienes, pues úsala, adelante. Es una excelente herramienta, diría yo. Bien, eso en función de el cuaderno o bitácora o libro de bocetos o como le quieras llamar. Eh, eh, Se le llama libro de bocetos o cuaderno de bocetos, ¿no? Tú puedes ponerle que es tu bitácora, tu libro de artista, como le quieras llamar, ¿no? No pasa nada. Hay algunos que empezaron como bitácoras y se vuelven libros de autor. Casos de todo, ¿no? Otra de las cuestiones que me funciona a mí de manera muy buena, de hecho esta me funciona de manera superlativa, me funciona en muchos casos más que otras actividades de las que ya les mencioné. Algo que me funciona de manera muy, muy buena es ver obra de otros artistas. A mí me gusta mucho ir a los museos. Hay que tener en cuenta, yo en lo personal, yo tengo 60 años. Entonces cuando yo era joven, una de las pocas formas que tenías de ver arte era ir al museo. No existía el internet, los libros de arte eran muy caros. Podías encontrar algunos en la biblioteca, pero también estabas limitado a los libros que había en ese lugar. Entonces, debido a esto, a mí me gustó ir mucho a los museos. En primera porque tenía que ir, no tenía muchas opciones. Pero en el museo es donde puedes realmente estudiar a fondo la paleta de un artista. En el museo
o viendo obra en vivo, ¿no? Puede ser en exposiciones también. En internet es muy difícil porque la pantalla te limita mucho. En el museo puedes ver eso, cómo define la paleta el artista, qué colores utiliza. Cuando ya eres pintor, ves un trabajo y si ya tienes una buena experiencia, sabes qué colores utilizó y hasta en qué cantidades. Pero eso no lo puedes ver en la pantalla, no lo puedes ver en una imagen de un libro, lo puedes ver en el cuadro en vivo. Entonces, a mí me funciona mucho eso precisamente por eso, por el acercamiento que te da el museo a la obra, al trabajo en sí, o la galería, o la exposición. No el internet ni el libro. Repito, algunas veces, pues sí, obviamente que dices que no puedo viajar a Italia, voy a ver las imágenes de los cuadros de Da Vinci, pero aquí en el explorador. Le voy a preguntar a una inteligencia artificial para que me traiga los cuadros de más edad, bueno, de fulano de tal, ¿no? Para no meternos en rollo de tantos autores y tantos pintores que conocemos últimamente. Este, pero una de las cuestiones más importantes, de lo mejor que puedes hacer es ir a ver obra de otros artistas, pero ir a verla en vivo, sobre todo en los museos, en las exposiciones, en las galerías, en algunas ocasiones no, pero bueno, porque depende de la galería también. Pero en el museo, por ejemplo, si tú conoces el horario del museo, pues puedes ir y quedarte ahí incluso gran parte del día, observando incluso un solo cuadro o varios, como tú te organizas, etcétera, ¿no? Es a lo que me refiero, que puedes ir a ver obra, pero que preferentemente la veas así, directamente, en vivo. Te digo, ahí puedes estudiar la composición, puedes estudiar la paleta, obviamente el tema, la temática del autor, pero también la técnica y qué decisiones tomó para la solución de ese o tal o cual aspecto en particular. Ahora, si conoces al artista o está por ahí, pues mucho mejor, ¿verdad? Ahí le puedes preguntar. Ahora, si no está, que normalmente no está nada, pero puedes tener una buena idea con el comienzo de ver con atención la composición que hace otra persona. Repito, nuevamente, no se trata de que copies nada, ni en lo que dijimos de los documentales, ni visitar los lugares como museos y todo. No se trata de eso. Se trata de que adquieras conocimiento a través de la observación, no de que vayas a copiarle a nadie. No queremos fomentar eso, aparte de que, pues si el espacio es creativo, no queremos darte herramientas de copia, ¿no? Pero en un museo, en una exposición, en una galería, tú puedes estudiar la composición, puedes ver las técnicas que se usaron. Eh, Incluso puedes ver diferencias entre obras, por ejemplo, eh, una obra de alguien que sea muy reconocido y una obra de alguien que apenas esté comenzando. Puedes hacer la comparación y decir, bueno, ¿por qué a él le funciona y a él no? O porque él es más famoso que ella, no sé. Hacer ese tipo de elucubraciones de qué es lo que sí funciona en el arte y qué es lo que no le está funcionando a cada individuo, por decir algo, ¿eh? O sea, ver obra de otros artistas a través de museos, exposiciones y etc. Otra de las cuestiones primordiales
que me funcionan a mí para este asunto de la creatividad es salir de tu zona de confort. Ahorita, por ejemplo, mencionábamos lo de la música, esta cuestión que les mencionaba de que muchas de las veces estamos trabajando con música que nadie pidió, con música que no es de nuestro agrado, etcétera. Pero lo puedes hacer con muchas otras cuestiones, ¿no? Si no te gustan los marcadores, por ejemplo, usa marcadores para ver por qué, qué es lo que tienes en contra de ellos o qué no. Salte de tu zona cómoda. A lo mejor cambiar el formato. Yo trabajo papel únicamente así. Consíguete uno muy grande y ya es un boceto enorme. No, pero es que yo normalmente trabajo espacios muy grandes. Bueno, pues haz un dibujo pequeño. O sea, cambios de formato, pero cambios de formato radicales. No es decir, pues yo uso este tamaño de cuaderno, ahora voy a usar uno tamaño tabloide. Pues no, eso no es un cambio radical, un cambio de formato que se vea. Ahora, por ejemplo, pinta otro tema. Si a ti no te gustan los bodegones, oblígate a pintar un bodegón. Si a ti no te gustan los paisajes, pinta un paisaje. ¿Por qué? Porque muchas veces no es de que no me guste, es de que no puedo, ¿sí? Y es muy difícil que digamos, no, es que yo no puedo pintar tal o cual cosa, porque normalmente pensamos que somos omnipotentes, es decir, que todo lo podemos, que somos poderosos y que lo que yo quiera pintar lo voy a poder pintar y etcétera. Y luego resulta que no es cierto. Entonces, ¿por qué no me gusta el paisaje? A ver, voy a pintar el cielo. Si no puedo pintar el cielo, pues ya sé por qué no me gusta el paisaje. Pero en el proceso de pintar el cielo, aunque no me guste, voy a aprender mucho más que pintando siempre lo que sí me gusta. Eso es lo que me aporta el salirme de mi zona de confort, hacer algo que no es habitual para mí. Trabajar con una paleta nueva, por ejemplo. Yo siempre tengo eso de que mi paleta es de tal o cual color siempre, hasta incluso voy a empezar a pintar y pongo los colores en la paleta y a veces ni siquiera los utilizo. Otras veces tengo que estar rellenando porque tengo que estar, porque es el color que más uso y tengo que renovarlo, etcétera. Entonces pinta con otra paleta. Principalmente, fíjate, yo una vez, cuando yo empezaba a pintar, tenía, como muchos pintores que conozco, una aberración casi inestable por la sombra tostada, por el color de sombra tostada. Ahí te digo, una aberración casi inestable, o sea, no, no pintaba si no había sombra tostada prácticamente, ¿verdad? Y un día vi un video del maestro español Ángel Montero. Y precisamente con eso empezó ese video. Dijo él, quita la sombra tostada de tu paleta. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? No inventes, y luego ¿qué vamos a hacer o qué? Y sí, así. El maestro es español, entonces decía él varias veces, sácate la sombra tostada, quítala de tu paleta. Y ahora sí empieza a pintar. Pero, o sea, solucionalo. Yo decía, pero ¿cómo voy a hacer los tonos más oscuros? Solucionalo. Ahí tienes más colores, solucionalo. Empieza a investigar, empieza a ver qué es lo que puedes hacer. Experimenta. O sea, ¿qué pasa si a este verde le pongo más azul? ¿Qué pasa si a ese rojo le pongo morado? O sea, ¿qué pasa si a este uso este? ¿Qué pasa si...? Y ese fue un acto, para mí fue un acto chocante. O sea, me quitó, al decir quítate la sombra tostada,
a mí me quitó la mitad de la paleta que acostumbro usar. Así te la pongo de sencillo. Normalmente yo uso el sombra tostada, o usaba, porque últimamente ya la verdad que a partir de ese ejercicio que hice en esa ocasión, se me quitó esa maña de depender tanto de un color, que no es bueno, por cierto, no es bueno depender tanto de un solo color, porque tú mismo te limitas tus opciones, tú mismo te limitas la actividad que puedes tener. Entonces, salirte de tu zona de confort es un ejercicio de aprendizaje básico y que te va a dar un aprendizaje mayor que el que te pueden dar, no sé, 5 o 6 años de práctica. Si te sales de tu zona de confort, pero que te salgas de verdad. Te digo, a mí, por ejemplo, ese ejercicio que te menciono de quitarme la sombra tostada de la paleta, fue de lo mejor que me ha pasado. Ahora, solo lo hice en un cuadro. No es de que cambié este estilo de pintura. Yo solo lo hice en ese ejercicio. Hice solamente un cuadro. Y esto fue en una clase a distancia. En una clase que yo no tengo el honor de conocer al maestro Ángel Montero en persona. Entonces, esto fue ahí en uno de sus videos. Y al principio sí, o sea, te digo, es un poquito más difícil, ¿no? Porque al principio tú puedes decir, no, pues no le hago caso y apago el video y ya nos vemos, ¿no? No, ¿por qué vas a andar haciendo eso? En este caso, dije, no, o sea, tú escogiste qué video querías ver, tú escogiste qué ejercicio querías hacer, entonces pues hazlo, termínalo. Que te dice quítate la sombra tostada, pues quítatela. Y vamos a ver qué resulta, ¿no? En ese aspecto es salirte de la zona de confort. No es salirte de la zona de confort un poquito, no. Es algo radical, algo que tú sepas que normalmente no haces. Es decir, muchas de las veces lo que estamos acostumbrados o tan acostumbrados a hacer, que por ejemplo dices, yo soy muy bueno dibujando a lápiz. Entonces me agarro como loco dibujando a lápiz. Oye, pero que me tiene un poquito de color, que no. Así en lápiz, el lápiz puro me gusta. ¿Qué me puede ocasionar eso? Bueno, puede ocasionar varias cuestiones. Una de ellas es que se te adormece la creatividad, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Se te ralentiza el cerebro creativo. Y no es que lo diga yo, ¿verdad? Eso pasa con cualquier actividad cerebral de una persona promedio. Incluso cuando manejamos, hay gente que sabe manejar estándar y automático, por dar un ejemplo. Y luego se compran un automático y andan en él ahí muy a gusto y toda la cosa, y cuando quieren retomar en el estándar tienen problemas para desenclochar y todo esto, porque la otra comodidad los hace que se ralentice su sistema y los hace que su cerebro ralentice la otra operación, se le olvida, vaya, por llamarle de alguna forma. Y en el arte, pues claro que pasa. Si tú te dedicas única y exclusivamente a trabajar en lo que sabes que te va a salir bien, en lo que sabes que va a ser que el trabajo te va a quedar bonito y esto y aquello, pues a lo mejor de ahí no vas a pasar nunca. Y no quiere decir esto tampoco de ninguna manera que sea malo, ¿eh? Si tú dices, yo ya encontré mi estilo, este es mi trabajo, esto es lo que me sale bien, me voy a mantener en esta línea, bueno, pues también es completamente válido, ¿ya? Yo puedo decir, no, yo soy un dibujante de... No es el caso, pero vamos a hablar hipotéticamente. Si tú dices, yo soy un dibujante de animales y hago este tipo de trabajo, me gusta, me encanta, me sale muy bien, lo vendo,
lo exhibo, es parte de mi carrera, me va bien con este trabajo en general, ¿no? Como tú quieras, en general me va bien con este trabajo, no tengo para qué cambiarlo, no lo quiero cambiar. Tampoco ya no quiero progresar porque siento que más detalle me los voy a echar a perder, me gustan así estilo rústico, etcétera. Perfecto. También es muy válido, ¿no? Pero hay que ver todo esto que te estoy diciendo, hay que verlo de manera objetiva. ¿Qué quiere decir de manera objetiva? ¿Qué me funciona, qué no me funciona? Lo que me funciona lo aplico, lo que no me funciona ni siquiera lo considero. Ya no es de que incluso lo aplique, no, ni siquiera lo considero. Entonces no es obligatorio, ¿no? No es de que digas, ay, es que el profe dijo que tenía que salirme de mi zona de confort y pues yo no me quiero salir. No te salgas. Repito, esto es voluntario, esto es de cada quien. Bien, pues ahí le dejamos. Es más de una hora de plática. A mí en lo particular me gusta mucho hacer esto, me gusta mucho platicar con ustedes, entonces si platicamos, por mí está bien. Espero que no los haya aburrido y pues nos vemos próximamente en otro video para platicar un poquito más acerca de elementos artísticos mientras hacemos un dibujito. Hasta la próxima.